Esta semana en Materia Gris nos vinimos al Café El Candil, ubicado detrás de la iglesia de Montes de Oca en San José, y vamos a hablar con dos nuevas propuestas, dos nuevos autores de la poesía costarricense, como lo son Alejandro Marín y José Arguedas. Mi nombre es José Arguedas y soy el autor de Bitácora del Ahogado y otros poemas, poemario ganador del concurso de poesía de la UCR del 2017. Mi nombre es Alejandro Marín, estudié Filología Clásica en la Universidad de Costa Rica y escribí el libro El Sol Púrpura, el cual ganó el premio Una Palabra en el 2017 y el premio nacional Aquileo J. Echeverría en el 2018. Bueno, un común denominador de ustedes, en este caso es como el tema de que ganaron premios, ¿verdad? En el caso de José, el premio del OCR, vos el de la UNE y también el Aquileo. Tal vez para iniciar nos cuentan tal vez como un dato un poco mundano, ¿verdad? Pero importante al fin de cuentas. Una cosa que yo me preguntaba es qué han hecho con la plata. Una pregunta un poco más mundana, ¿verdad? Fuera de esos grandes temas, ¿sí? Pero ¿Por qué quizás es muy escribir y no importante. escribir? Pero muy importante, sí. ¿Les ha Eh, rendido? eh, ¿Compraron libros? sí, algunos libros también, pero pensaba destinarlo para un viaje a Japón. Ujú. Sí. El Aquileo, ya Una Palabra sí, ya no queda gran Ya cosa de eso, desapareció. pero sí, libros y trámites, ¿no? Que hay que solventar en la vida del escritor. Sí, en el caso mío yo lo que hice fue invertir en libros sobre todo y en otros asuntos también de trámites de Hacienda y hay como que trámites burocráticos. En eso se va en realidad lo del premio. ¿Ustedes creen que es como lo digno que debieran pagar por un concurso de esos, etcétera? ¿O es una plata que se esfuma así de la noche a la mañana? Yo sí supe administrarla y no, en realidad me parece justo, digamos, para hacer noveles. Es un buen inicio, a mi entender. Bueno, y de hecho los conozco un poco y sé que ambos son unos apasionados de la lectura también. Y esta es una pregunta como también súper mundana, que es, hay espacios como predilectos para la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, Octavio Paz contaba, él tuvo una época de su vida que el lugar en el que más leía era un tren que lo desplazaba de un sitio de México a otro y que se veía forzado a estar quedito ahí, que es algo que hay que hacer para leer, en efecto, estar ahí quedito. No sé ustedes como cuáles son esos espacios predilectos que tienen como para este proceso de lectura también. Desde luego tenés que aprovechar el momento que tenés, el tiempo para leer, pero también para escribir. Creo que esos son momentos furtivos en los que estás frente a una página, ¿verdad? Ya sea escribiendo o leyendo. eh, Tenés que agenciártelas en toda la vida que llevas, la otra vida, eh, para conseguir ese cometido que querés. Leo sobre todo en mi cuarto, es el lugar donde más me gusta, en la cama. Eh, eh, Leo tendido. Ya cuando tengo que anotar algo, pues sí, hay que levantarse y buscar un papel, un cuaderno. Eh, y también en el transporte público, me parece que es un espacio muy eh, agobiante, pero que quizá lo único que puedes hacer es leer, ¿no? Pasar el tiempo distrayéndote de la cotidianidad. Vos que viajas de Esparza, me imagino que en el bus lees un rato. No, en los buses yo no leo porque por el movimiento del bus a mí me afecta mucho, digamos, lo que es la visión, entonces prefiero no leer en buses. Yo sí leo por lapsos, hay épocas en las que soy mejor lector que otras, sí lo acepto, épocas en las que logro tener la concentración y abismarme en un libro, por ejemplo, para el año que escribí esta obra, en 2017, me había comprado A la búsqueda del tiempo perdido de Proust, los 7 tomos, y en una encerrona de casi 8 meses me leí completa la obra, entonces fue un periodo en el que desarrollé como ese espacio, esa concentración que es necesaria para una buena lectura. Ahora pensaba yo también en otro tema que es como el libro como objeto, digamos, ¿verdad? Como una estética también. No sé qué piensan de sus respectivos poemarios, si les gustó como la edición que les hicieron, digamos, cómo ven el libro visualmente, no solo de contenido, ¿verdad? En mi caso yo estoy conforme con el diseño. Me parece que la gente de la editorial hizo un muy buen trabajo conmigo
y sí retrataron, digamos, con la portada y con la tipografía y todo lo que quería dar a entender mi poemario, o sea, el matiz del poemario. En el caso de Alejandro, La portada fue una propuesta que realizó un amigo mío, Pablo Rojas, a quien le agradezco el diseño. Luego en la editorial lo cambiaron un poco y no sé si estoy tan de acuerdo con los cambios que hicieron, pero sobre todo lo que me deja descontento es adentro del libro, ¿verdad? Que sí hay algunas erratas que pudieron evitarse con más cuidado a la hora de editarlo. Yo me acuerdo un tipo que editaba sus libros muy parecido a los libros de anagrama. Entonces cuando uno va a la librería, va y los ve y se parecen tanto a los de anagrama que uno podría confundirse. No sé si hay alguna editorial que a ustedes les guste particularmente, cómo se ve estéticamente. A mí Visor me gusta mucho, por ejemplo, me parecen unos libros muy sobrios. Sí, pero la portada es un poco sosa, tal vez, ¿no? Es negra y un simbolito, Sí, nada sí, más. es muy quedita. A mí me gusta mucho Impedimenta. a mí una que me gusta mucho es Hiperión de poesía. Me parece que es una editorial de mucha calidad y muy buena con las portadas. El estilo de Visor lo comparto, es muy bueno, pero sí entiendo que es un estilo minimalista, entonces por eso es que son todas negras y con algún objeto o algo así que refiere a, digamos, a lo que es la poesía o el objeto poético del lenguaje. Bueno, lo que vamos a hacer un poco para introducir es como esta actividad lúdica de que trajimos unos poemas, unos los recomendó Alejandro, otros los recomendó José, otros los recomendé yo y otros los recomendó un espectador que quiere que mantengamos su anonimato. Pero ahí están, en efecto, estos dos poemas que él recomendó. Tal vez ustedes sospechen quién es. Y vamos a tirar el dado a ver cuál de estos poemas sale, ¿verdad? Un poco lo hice porque tampoco quería yo como decir, vamos a leer este poema y traerme un poema yo, ¿verdad? Que luego solo a mí me gustaba. Ahí estamos con el número 4 y sobre el 4. Bueno, este poema es de los que José oportunamente eligió, que tienen que ver con la creación literaria todos, y vamos a pasar a darle lectura. Búsqueda de la poesía. No hagas versos sobre acontecimientos. No hay creación ni muerte ante la poesía. Frente a ella, la vida es un sol estático, no calienta ni ilumina. Las afinidades, los aniversarios, los incidentes personales no cuentan. No hagas poesía con el cuerpo, ese excelente, completo y confortable cuerpo, tan adverso a la efusión lírica. Tu gota de bilis, tu mueca de gozo o de dolor, en la oscuridad son indiferentes. No me reveles tus sentimientos, que se aprovechan del equívoco e intentan el largo viaje. Lo que piensas y sientes, eso aún no es poesía. No cantes a tu ciudad, déjala en paz. El canto no es el movimiento de las máquinas, ni el secreto de las cosas. No es música oída al pasar, rumor del mar en las calles junto a la línea de espuma. El canto no es la naturaleza, ni los hombres en sociedad. Para él, lluvia y noche, fatiga y esperanza nada significan. La poesía, no saques poesía de las cosas, elige sujeto y objeto. No dramatices, no invoques, no indagues, no pierdas el tiempo en mentir, no te enfades, tu yate de marfil, tu zapato de diamante, vuestras mazurcas e ilusiones, vuestros esqueletos de familia, desaparecen en la curva del tiempo, son algo inútil. No recompongas tu sepultada y melancólica infancia, no osciles entre el espejo y la memoria que se disipa. Si se disipó, no era poesía, si se rompió, no era cristal. Penetra sordamente en el reino de las palabras. Allí están los poemas que esperan ser escritos. Están paralizados, pero no hay desesperación. Hay calma y frescura en la superficie intacta. Helos solos y mudos en estado de diccionario. Convive con tus poemas antes de escribirlos. Tenles paciencia si son oscuros. Calma si te provocan. Espera que cada uno se realice y se consuma, con su poder de palabra y su poder de silencio. No fuerces al poema a desprenderse del limbo. No cojas del suelo al poema que se perdió. No adules al poema. Acéptalo, como él acepta su forma definitiva y concentrada en el espacio. Acércate más y contempla las palabras. Cada una tiene 1000 rostros secretos bajo la faz neutra y te pregunta sin interés por la respuesta, pobre o terrible, que le des. Trajiste la llave,
Observa, yermas de melodía y conceptos se refugian en la noche, las palabras, todavía húmedas, impregnadas de sueño, ruedan en un río difícil y se transforman en desprecio. Yo siento como que el texto habla un montón de los intentos vanos que pueden existir, ¿verdad? A la hora de hacer literatura, de esto no es la poesía, esto no es la poesía, esto no es la poesía no es la naturaleza, ni son los hombres en sociedad, un montón de cosas que la poesía no es. Y en medio de todo ese nihilismo también, del cual está muchas veces embarrado esto, ¿verdad? De que hay trampas y caminos que no hay que seguir. ¿Por qué seguir haciéndolo, digamos, en medio de ese nihilismo y cómo hacerlo? Y a la luz de eso tan pesado, ¿verdad? Puedo estar errando el tiro al hacer esto. Creo que es muy buen poema para los jóvenes escritores, ¿no? Como aprender qué es la poesía. El autor nos da ejemplos de qué no es, y quizá esos ejemplos son lo que uno comienza pensando que puede ser la poesía o lo que se puede escribir de entrada. Y al final, en el fondo, un poema está hecho también de algo que no es poesía, ¿verdad? El poema completo quizá no lo es en el sentido estricto como quisiéramos, quizás solo algunos versos de lo que hemos escrito es en realidad la poesía, en ese momento en el que refulge o brilla algo escrito sobre la página, eh, alguna, alguna verdad literaria, por llamarlo de algún modo. Eh, entonces, también los poemas que hemos escrito quizá están hechos de algo que no es poesía, no sé. También, bueno, me parece curioso porque para mí dentro de esto de la poesía, de la literatura en general, siempre en la medida que construyes esa máscara, pero esa máscara está hecha de técnica. O sea, el poema habla de que los sentimientos, las emociones, por sí mismos no son una materia, digamos, formada para un arte como la poesía. Siempre hay que hacer una careta, a mi entenderte, con el asunto literario, con la técnica. Pero el poema se refiere a cierta pureza y sobre todo a mí sí me parece muy importante lo que habla de que cada poema tiene su propia sintaxis y es como un núcleo que está separado en un limbo y no hay que forzarlo por lo mismo. Que al menos en eso, mi proceso de escritura funciona de esa manera. Yo, cuando no tengo las palabras para iniciar algo, no lo inicio. Me dedico a leer o otras cosas, pero no lo fuerzo. Bueno, un poco me pregunto yo si hay rituales en el tema de la escritura y me acordaba de Sábato cuando en una entrevista decía que ocupaba levantarse todos los días a las 7, bañarse, hace una pequeña broma que dice que hay escritores que no se bañan, que él ocupaba estar bañado a las 8 frente a la máquina para darle. Entonces uno dice, semejante rito, ¿no? Tiene que ser siempre así, digamos, todos los días de su vida. Vos, Alejandro, no sé si tenés como alguna especie de rito, ritual, disciplina, para que no suene incluso tan pesado la palabra rito, para escribir y para estar entrenándote en esto de escribir poesía. O conoces de algún mae que tenga algún ritual. Sí, bueno, me acuerdo de John Cheever también, que se desvestía para escribir, ¿no? Él tenía que ir a la oficina, se ponía el traje, cuando llegaba al trabajo se quitaba su ropa y comenzaba a escribir. Eh, es un poco, esto me sirve de metáfora, también hay que desvestirse un poco de la cotidianidad para entrar en ese trance que te puede dar las palabras indicadas. Pero igualmente se puede escribir simplemente por entrenar el músculo. Creo que en este sentido sí funcionan las rutinas y tener un ritual en el que se entra cotidianamente de manera diaria y entrenarlo para el momento en el que te sentís a gusto, sepas manejar mejor tu oficio. Bueno, acá estamos en Materia Gris con José Arguedas y Alejandro Marín, autores de poemarios que salieron muy recientemente publicados acá en Costa Rica por la editorial de la UNA y por la editorial de Los Cerros, respectivamente. José, no sé si querés contarnos como cuál fue el proceso de escritura del libro, algo que nos quieras contar de ese proceso. Bueno, sí, yo lo escribí en el 2017 y recuerdo que estaba leyendo mucho a Enrique Lin, y mucha poesía chilena, y estaba leyendo también a Marcel Proust. Sí, y para mí fue como
o sea, como tener cierta responsabilidad y cierta disciplina de sentarme y de verdad lo que es hacer un poemario y cumplir con todos los requerimientos para una posible publicación, para este caso en un certamen. Me puse un montón de trabas antes de concursar, de hecho, pero al final me decidí y resulté ganador. El poemario es una especie de surrealismo que utiliza ahí términos de poesía chilena mucha, lárica, ciertas vanguardias, es una mezcla, pero igual yo lo considero más que todo como un poemario de juventud. Es un ciclo que a mí me parece ya cerrado con la publicación de ese poemario y es una temática que seguramente ya no voy a volver a manejar en lo siguiente que escriba. El libro surgió en realidad de un documental que vi sobre los niños bomba en Afganistán. A raíz de este documental se me ocurrió escribir un poema que finalmente no pude escribir, no quedé contento con el resultado, pero por esta dificultad que tenía a la hora de plasmar en un poema lo que quería decir, seguí dándole vueltas a la idea, planteándome los problemas que conllevaba y adquirí esta forma, que es la forma de un libro. Tardé más o menos 3 años en escribirlo, ya que se desarrolla en un ambiente, en un país que no conozco, no he visitado. Tuviste que estudiar un poco. Exacto, sí, fue algo así como una investigación. Los autores que también preguntaste, autores árabes de la poesía del siglo XI, que es el siglo de oro de la poesía en Al-Ándalus, pero también otros autores de la región que me servían para darle ese ambiente del Medio Oriente. Omar Khayyam, que es persa, pero funciona. Naguib Mahfouz, que es egipcio. Y también otros poetas españoles que tienen esa vena árabe en su obra, como Federico García Lorca. Aunque estructuralmente, quizá el poeta que deba decir, para ser más fiel a la pregunta, es Pierre Louis, que es un autor que escribió las canciones de Bilitis, una novela en verso, podría decirse, que más o menos intenté plasmarlo en mi libro. Azimuth. Deslumbran las coronas de los montes y los vestidos en los campos. Que viento del Sícaram calmará el fuego en el cenit y en el horizonte. El alto álamo y el naranjo seco parecen ocultar su cabeza entre los hombros. También el rebaño busca ahora la opaca frescura en la sombra delgada. Bajo el álamo, cierro dulcemente los muslos sobre mi cordera preferida. Me gusta alisar con la palma abierta la almohada de su lomo y de vez en cuando hago carantoñas en su pelaje blanco y ceniciento. Tal vez igual a esta cordera esté mi prima Nazrín tendida en el prado. La sed y el recuerdo abrazan mi pecho, pero no tomaré más agua de la gamella. Quiero seguir acostado un rato todavía, y más tarde, cuando nadie nos vea, mamaremos juntos de esas tetillas blandas. ¿En dónde podemos conseguirlo si queremos tenerlo? El libro está a la venta en la librería Andante, Libros Duluz, la librería Internacional y por supuesto en la librería de la Universidad Nacional. Reflejo y deseo. La noche en que Alicia se suicidó porque se vio frente al espejo y se percató de que no podía ser el sombrerero loco fue breve. Desde entonces, en el país de las pesadillas, permiten solo espejos de doble fondo, sobre todo para que vayan incrustados en las paredes internas de los ataúdes. Bueno, el libro mío está a la venta en la librería de la editorial UCR nada más, en San Pedro de Montes de Oca. Sí, por el momento. De esta forma llegamos al final de esta edición de Materia Gris, en la que hablamos del ejercicio de la poesía, de los poetas y de 2 nuevos poemarios de los poetas Alejandro Marín y José Arguedas.